¿Ha escuchado usted sobre el maleficio del crucifijo de Chávez? Si es así, les traigo una nueva información. Y si no sabe de lo que le hablo, quédese hasta el final del video. Un tema poco común en este canal, pero muy interesante. Forzar el cambio a través de la fuerza. Chris Wright, secretario de Energía de Trump, ha tenido una declaración de intenciones en una entrevista con Fox News. El contexto es muy claro y el mensaje lo es mucho más. Pero es que no queda allí. Estados Unidos advirtió a Maduro que tomará represalias si no libera a 11 presos políticos que el gobierno de Estados Unidos considera prioridad nacional. Y Omar González Moreno ha hablado, uno de los rehenes de la Embajada de Argentina en Caracas. Ha escrito un artículo para el medio La Razón y ha repasado la operación Guacamaya contada desde primera persona. De esto y mucho más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Mientras que Maduro juega a ser estadista de TikTok y sus encapuchados asaltan casas como si estuvieran en una serie de Netflix, pero de bajo presupuesto, la Casa Blanca demostró qué significa tener poder, poder de verdad. Con precisión quirúrgica, recordemos que los Estados Unidos ejecutó la llamada Operación Guacamaya, según ellos expresan, una jugada maestra que dejó al régimen bolivariano boquiabierto y fuera de juego. En menos de 48 horas extrajeron a 5 opositores que sobrevivían como refugiados en la Embajada de Argentina: Magali Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y la madre de María Corina, según han contado. Y los llevaron desde las narices del SEBIN hasta una playa caribeña, para luego embarcarlos rumbo a la isla de los Beach Boys y finalmente aterrizar cómodamente en Miami. Todo sin disparar un tiro. Todo sin pedirle permiso al dictador de Miraflores. Al menos es la narrativa y las conclusiones extraídas de los diferentes discursos y declaraciones donde los puntos convergen. Yo sigo investigando cositas porque hay elementos que toca contrastar. Si la movida fue diseñada con la precisión de una misión de la CIA en sus buenos tiempos, eso está por verse. Pero no fue solo un tema de logística. Fue una decisión política al más alto nivel, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio junto a Chris Landau y Mauricio Claver Carone. Sí, ese que Maduro no puede ni nombrar porque le tiembla la voz. Los tres no solo conocen el terreno, lo sienten, lo viven y lo entienden. No son diplomáticos de cartón, son unos operadores con una causa. Y si alguien tenía dudas de que Trump está listo para volver con la peluca puesta, la prueba está en el nuevo mensaje, claro y sin metáforas. Si no liberas a los otros 11 presos políticos, vamos por ellos y esta vez no te avisamos. Esos 11 incluyen 9 ciudadanos estadounidenses, el gendarme argentino Nahuel Gallo y un ciudadano israelí, todos desaparecidos por la dictadura que insiste en jugar a ser gobierno mientras que Venezuela se hunde en la ruina. ¿Creías que podías esconderlos, Nicolás? Bueno, ahora tienes a Israel, a Argentina y a Estados Unidos respirándote en la nuca. Y es que detrás del telón también se mueven muchas fichas. Ron Dermer, ministro israelí de Asuntos Estratégicos, se reunió con Trump y Marco Rubio justo antes de que el presidente republicano partiera hacia el Golfo Pérsico. Y mientras tanto, en el frente argentino, Ricardo Ferrer Picado, la mano derecha de Patricia Bullrich en seguridad, conecta directamente con el ala oeste de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Y eso no es poca cosa. Pero claro, Maduro no se rinde fácil. Ahora quiere canjear presos políticos por narcotraficantes capturados por Bukele. ¿En serio, Nicolás? Aplicando además la lógica de Hamas, un rehén estadounidense a cambio de un batallón de criminales. Pues no, gracias, respondió Washington City Tobeos, según fuentes cercanas. Además, el dictador bananero exige el levantamiento de las sanciones y que las petroleras estadounidenses vuelvan a hacer negocios en Venezuela, como si todavía tuviera una carta que jugarse. Spoiler, no la tiene. Mientras tanto, sus interlocutores, esos que juegan a ser cancilleres y asesores, piden diálogo, pero con condiciones que rayan en lo delirante. Y en el Departamento de Estado ya tomaron nota. El reloj comenzó a correr y no hay vuelta atrás. La Operación Guacamaya no solo rescató a 5 luchadores de la democracia, también puso en evidencia lo que todos sabíamos
pero pocos podían decir. Maduro sigue estando solo y desesperado, y lo único que le queda es el humo que lanza por venezolana de televisión y la represión mientras le dure. Pero esta noticia no viene aislada. Como les decía al principio, Chris Wright, secretario de Energía de Trump, ha tenido una declaración de intenciones en una entrevista con Fox News. Escúchalo. Sí, quiero decir, esto ha sido un problema de 25 años. Ahora, Venezuela era una sociedad rica y próspera, y un gran aliado de los Estados Unidos, y un gran productor de energía. Luego adoptaron, ya sabes, tuvieron a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro, dos líderes tiránicos simplemente horribles. El presidente Trump quiere usar la fuerza de Estados Unidos o la independencia energética para forzar un cambio en Venezuela. Chevron es una gran compañía estadounidense, un poco atrapada en el fuego cruzado allí, pero necesitamos cambiar la situación en Venezuela, no solo para los venezolanos, sino para todos los pandilleros y refugiados que huyen de ese país, y millones de ellos terminan en los Estados Unidos. Pero creo que la paz a través de la fuerza va a ser la estrategia ganadora aquí. Pocas veces se ve en la administración o en cualquiera de las administraciones de los Estados Unidos que diferentes departamentos del gobierno trabajen en una línea tan coherente con respecto a Venezuela desde que existe el chavismo. Al peligro real que el régimen de Venezuela, quise decir, representa para todo el continente, y esa declaración es la prueba de ello. El factor común de la declaración es cuando dice que el presidente Trump quiere usar la fuerza de Estados Unidos para forzar el cambio en Venezuela. Amalgama las dos noticias en una intención muy pero muy evidente. Acertado, además, porque efectivamente, durante 25 años, Venezuela pasó de ser una potencia energética y una aliada estratégica de los Estados Unidos a convertirse en una distopía tercermundista gobernada por dos tiranos de manual. El primero, el acomplejado de Sabaneta, Hugo Chávez, y el segundo, el carnicero tropical Nicolás Maduro. Dos rostros de una misma tragedia. Y mientras tanto el mundo observaba, firmaba acuerdos y comunicados y cruzaba los dedos para que la dictadura colapsara por sí sola. Spoiler, no pasó. Pero ahora Trump vuelve y con una idea muy simple y poco diplomática. Paz a través de la fuerza. Nada de comisiones de diálogo, nada de petróleo por presos. La estrategia es otra. Usar el músculo energético y económico de Estados Unidos para asfixiar al régimen hasta que caiga. Chevron, en el medio de fuego cruzado. Los refugiados venezolanos, una crisis que ya desborda la frontera norte. Y mientras tanto, Maduro juega a intercambiar rehenes como si esto fuera la Franja de Gaza. Pero esta vez, Washington le responde con un no en mayúsculas. Se acabaron los cuentos, el reloj comenzó a correr. Y Maduro, qué bueno sería que corrieras tú también. Y ya le vamos a hablar de la maldición del crucifijo de Chávez, pero antes. Un artículo de Omar González Moreno, al medio La Razón, narra la perspectiva en primera persona de lo que vivieron los rehenes de la Embajada de Argentina en Caracas al ser rescatados. Les recomiendo su lectura, pero quise traerles al programa del día de hoy un pequeño fragmento de él mismo en donde habla específicamente de la Operación Guacamaya. Y cito textualmente: en la distancia, en un mundo que parecía inalcanzable, María Corina Machado y nuestros aliados forjaban un plan audaz, la Operación Guacamaya. Cuando llegó el momento, todo se ejecutó con la precisión de un relámpago. En la madrugada, sin un solo rumor que delatara el movimiento, cumplimos las etapas previstas hasta que rostros desconocidos pero fraternos nos guiaron hacia la libertad. No hubo disparos, no hubo caos, solo una sincronización perfecta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para concedernos un milagro. Al subir al primer vehículo que nos arrancaría de las entrañas de la opresión, lancé una última mirada a la embajada. Aquel lugar, que por más de un año fue mi prisión, ahora parecía insignificante, frágil. Imaginé a los agentes del régimen despertando, atónitos, al descubrir que su operación perfecta había sido burlada. Imaginé a Maduro, huyendo en uno de sus aviones por rutas clandestinas hacia Rusia, enfrentando la verdad ineludible. Su poder, que creía absoluto, no era más que un castillo de arena. Porque si logramos escapar de la segunda instalación más custodiada de Venezuela, ¿qué puede impedir que el resto de su estructura colapse?
Después de muchas horas y de días, cuando mis pies tocaron suelo estadounidense, exhalé un suspiro por mí, por mis compañeros, por los más de 900 presos políticos que aún languidecen en las mazmorras del régimen, por los 30 millones de venezolanos que merecen vivir sin temor. Pero también sentí un orgullo inmenso. La Operación Guacamaya no fue solo nuestra liberación, fue un rugido al mundo. El régimen de Maduro está herido de muerte. Su maquinaria de represión, que parecía inexpugnable, fue humillada por un plan tan audaz como impecable. María Corina lo expresó con claridad profética. Imagínate cómo se sienten hoy los que debían perseguir a los rehenes. Yo me los imagino y una sonrisa se dibuja en mi rostro, porque sé que tiemblan. Hoy, desde la libertad, cargo una responsabilidad colosal. Mi escape no es el fin de la lucha, sino el preludio de una nueva batalla. Cada día alzaré mi voz por los que siguen encadenados, por los que aún soportan la opresión. La Operación Guacamaya demostró que el régimen es frágil, que su dominio se tambalea y que su hora final se acerca. Mientras escribo estas palabras con el corazón henchido de gratitud hacia quienes arriesgaron todo para salvarnos, hago un juramento inquebrantable. No descansaré hasta que Venezuela sea libre, porque, como proclamó María Corina, lo electoral ya lo ganamos y lo haremos valer. Por ti, Venezuela, por nosotros, por la libertad que nadie volverá a arrebatarnos, lucharemos hasta el fin. Ahora, en un segmento un poco distinto del programa, abordaremos un tema quizá un poco difícil para mí de tratar en este canal, ya que se aleja de las estructuras lógicas del pensamiento y entra en otros planos. De antemano le digo, de que vuelan, vuelan. Y sí, yo sé, es cliché, pero que yo crea en esto o no, muy poco importa. La realidad es que estos tipos, el chavismo, ha utilizado la brujería por activa y por pasiva para mantenerse en el poder, haciendo incontables rituales y sacrificios y pactos de todo tipo. Fueron capaces de desenterrar al Libertador para magia negra. Ya sabemos que su enfermiza ambición no tiene límites. Y recuerde, solo vengo a llevarle esta información. Si usted discrepa con el mensaje no soy yo soy solo el mensajero. La maldición del crucifijo de Chávez estaría vinculada a un pacto diabólico que el tirano habría hecho para mantenerse en el poder. Una acusación contundente hecha por el sacerdote venezolano, el padre José Palmar, que todos conocemos por sus posturas anticomunistas y muy frontal al régimen chavista. Se afirma que Chávez utilizó un crucifijo en un ritual o en una macumba, un término asociado a prácticas esotéricas, para consolidar su poder, lo que habría desatado una maldición sobre él y sobre Venezuela. ¿Pero qué decía el padre Palmar sobre este pacto? De hecho, él hizo un pacto fáustico en el año 2002 en la ciudad de La Habana, el 17 de mayo. Y ese pacto fáustico le duró 10 años. Dios es un Dios de pactos y también es un Dios de signos. El diablo también es un semidios de pactos y de signos. Y en los pactos diabólicos tú le vendes tu integración espiritual a Satanás. Y en el pacto con Dios tú le prometes obediencia, fidelidad y Él te da la promesa de vida eterna. El diablo también tiene su estructura de pactos. Y entre los pactos con el diablo, desde la novela de Dante Alighieri, que se creó la figura de Fausto, un protagonista de leyenda que hizo pacto con el diablo, dibuja allí cómo después el mundo de la brujería tomó el pacto con Satanás. Hasta ese momento, el siglo XVII, los pactos no existían, sino que cada quien hacía con el diablo como mejor le parezca. Una escoba, una olleta, una paila, una manzana, una zanahoria, un conejo, lo que sea. Ya después el mundo de la brujería se enserió, sin querer queriendo, le dio al pacto diabólico 3 cosas que Fausto dibuja en la narrativa. Le dio ritualidad, caducidad y solemnidad. Y por supuesto, al darle caducidad, por 10 años, te le dan solemnidad y ritualidad. Pero eso no quedó allí. Los pongo en contexto. El 14 de abril del 2002, tras ser liberado, Chávez se dirigió a la nación desde el Palacio de Miraflores, sosteniendo un crucifijo en la mano, llamando a la calma y a la reconciliación. Este gesto fue ampliamente cubierto por medios internacionales y se convirtió en un símbolo de su retorno. Esta imagen del Cristo
crucificado me la regaló cuando iba saliendo prisionero en la madrugada de hace 2 días. Un buen amigo, el general Jacinto Pérez Arcay, me dijo: hijo, llévate a Cristo. Me lo llevé y aquí está de nuevo. Para 2012, durante su tratamiento contra el cáncer en Cuba, se publicaron imágenes de Chávez besando ese crucifijo, esas fotos. Difundidas por medios como CNN y el sitio cubano Cuba Debate, mostraban a un Chávez en un contexto de fragilidad, recurriendo a la religión para proyectar esperanza y fortaleza. Esa religión que tanto despreció y pisoteó. El 16 de junio del 2019, Día del Padre, me llama Napoleón. Me dice: mira, Palmar, vente para mi casa, que esta noche vienen para acá los 2 caminantes. Y bueno, yo digo: bueno, sí, está bien. En esa reunión con ellos, Ángela Sago, yo no sé por qué entró en tema el Cristo que usaba Chávez. Y me dice ella: yo tengo ese Cristo, me llegó a mis manos. Hasta ahí todo iba bien. No, qué bueno, perfecto. Y ella subió o fue a su habitación y trajo el Cristo. Y empezamos a verlo. Ay, mira, qué tal, qué cual. Ay, el Cristo de Chávez, el Cristo de Chávez, el Cristo de Chávez. Cuando yo lo agarro, parecido a de este tamaño, igualito a este muchacho. Por supuesto, lo analicé enseguida para ver si era el Cristo de Chávez. Y resulta que tenía la cruz de la medalla de San Benito volteada. Yo dije: Dios mío, este es el Cristo de Chávez. El que está en blanco era el Cristo original. Ustedes ven allí la cruz que está detrás, hay una medalla detrás del Cristo, que es la medalla que diseñó San Benito Abad en el siglo X y que fue el primer sacerdote exorcista de la iglesia. Si ustedes ven el que está a la derecha, en fondo marrón, la medalla está volteada. O sea, ni siquiera está de lado, la voltearon. Y entonces yo vengo y le digo a Ángela: yo me llevo la cruz. Y resulta que yo me llevé ese Cristo. Yo consulté con un sacerdote de Roma, que es venezolano, que está allá en Padua, y me conectaron con el sacerdote exorcista del Vaticano, que ya murió, famoso sacerdote, el padre Gabriel Amor. Y él me dio una serie de recomendaciones para el Cristo. Y el 16 de noviembre del 2020, casi un año después, yo realicé el exorcismo contra esa brujería del Cristo. Eso está en YouTube, no sé si ustedes lo han visto. Y cuando le eché el agua bendita, exorcizada, el Cristo se partió. Después que se explotó, yo hice el resto del rito que me pidió el padre Gabriel Amor y metí el Cristo en sal exorcizada. Y el padre Gabriel Amor me dijo claro: mientras el Cristo se esté deteriorando, aquella gente se está desintegrando. Y así ha sido. Y cuando la gente me pregunta: padre, faltará mucho, padre, ¿cuándo será el día? Yo voy y veo el recipiente y todavía veo vestigios del Cristo y digo: no, todavía falta. Pues el crucifijo se ha desvanecido, según publicaciones recientes de la cuenta del padre Palmar en X, donde anunció que el 10 de mayo, ahorita, el crucifijo se había exorcizado, o que había sido exorcizado y guardado en sal bendita, se disolvió completamente durante una ceremonia en honor a la Virgen de Fátima. Palmar y sus seguidores interpretaron esto como un signo de la caída del régimen chavista, afirmando que el poder diabólico del crucifijo había sido neutralizado. Atención, Venezuela. Hoy, sábado 10 de mayo de 2025, al culminar la condecoración de la Virgen de Fátima, advocación poderosa contra el comunismo, ocurrió un signo impactante. Se disolvió por completo el crucifijo diabólico que Hugo Chávez utilizó en mayo de 2002 para sellar su pacto fáctico de poder, una señal de liberación y de justicia divina para Venezuela. El juicio de valoración se lo dejo a cada uno de ustedes. Los fragmentos, por cierto, de este video son extraídos del podcast 99% de los panitas Isra de Corcho y Abelardo. En la descripción les dejamos el link, el episodio completo está sumamente interesante. Tremendo trabajo para el que quiera profundizar en el tema. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis y una excelente manera de que tú puedas ayudarnos. Así que atrévete. Los botones están aquí abajo. Sigamos creando comunidad porque mientras más seamos en este espacio, a más lugares podremos llegar juntos. Libertad o nada, señores. Y los dejo con un video que les va a interesar. Ya será hasta mañana. Esto es